Hermanos, buenos días. Estamos aquí. Gracias por acompañarme. Soy Manuel Lara desde Palencia y hoy quiero hacer un paréntesis del estudio del libro de Daniel porque me parece muy importante que hagamos un capítulo aparte acerca de Babilonia. ¿Por qué Babilonia? Porque existe algo que aparentemente es incoherente. ¿Por qué si un reino que, como vamos a seguir viendo, fue invadido y hoy en día no hay absolutamente nada, desapareció física e incluso geográficamente, no existe? ¿Por qué en el Apocalipsis, en el último libro, el mismo Señor o la misma palabra cita 6 veces a la ciudad de Babilonia? Entonces tenemos que entender, hermanos, que esto no es citando a esa Babilonia física, sino a esos poderes babilónicos que se engendraron en Babilonia y que al final de los tiempos van a cobrar un papel de relevancia muy importantes en el final de los tiempos, en el final de la historia de la civilización humana. Babilonia vuelve y renace, pero ya no como la ciudad que fue, sino como el poder espiritual, porque aquí ya viene a un sentido espiritual esta ciudad Babilonia. Específicamente, así como hubo un poder político religioso en la época del rey Nabucodonosor, hoy y en los últimos tiempos, y si seguimos con el curso de Daniel, con el libro, vamos a ver la historia de la humanidad. Va a haber un poder político religioso, siempre rodeado de una fuerza militar que lo apoya para el final de los tiempos. Entonces es importante que entendamos a qué Babilonia se refiere la Biblia, específicamente al libro del Apocalipsis. Vamos a leer pasajes del Apocalipsis. Vamos a empezar con Apocalipsis, capítulo 14, verso 8. Dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Escucha bien, aquí dice que ha hecho beber del vino del furor de su fornicación. ¿A cuántas? A todas las ciudades del planeta. Entonces, compañero, aquí tenemos que también empezar a desmenuzar el sentido, ¿no? ¿A qué vino se refiere? ¿Quién ha dicho yo soy la vid verdadera? Jesucristo. ¿Cuál es el fruto de la vid? La uva. Pero aquí viene ya un vino fermentado. Jesús te da el mosto. Babilonia, que es ese sistema de engaño con respecto a la adoración, con respecto a la doctrina, te va a dar un vino fermentado, un vino que te emborracha, un vino que te hace perder el norte, los lineamientos escritos en la palabra. Es un sistema que va a maquillar esta verdad que es Jesús, a esta verdad que es la palabra de Dios. La va a maquillar, la va a transformar poco a poco, hasta que te va a mostrar algo que no es de Dios. Y mucha gente, y lo vamos a ver en el libro, va a creer que realmente es de Dios, es de parte de Dios, o incluso que le están rindiendo tributo al Dios de la Biblia, y nos vamos a enterar de que no. Acordémonos que el Señor Jesucristo nos ha advertido de que un gran engaño viene, un gran engaño, que va a haber, incluso hay una figura profética al final de los tiempos en Apocalipsis, que dice que va a haber un país que se va a vestir de oveja,
pero que va a hablar como el dragón. Todo esto es simbolismo puro y duro, y es una advertencia a que hay un gran engaño de parte de Satanás. Y hoy en día podemos hablar de muchas cosas, pero nos vamos a seguir ciñendo a la Biblia, ¿vale? Familia, vamos a leer ahora Apocalipsis capítulo 18, del 1 al 10. Escuchad lo que dice. El libro del Apocalipsis refiriéndose a Babilonia, una ciudad que físicamente ya no existe. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Ya lo habíamos dicho antes, lo repite nuevamente. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con ella. Y aquí es algo que se me hace una advertencia importantísima para el pueblo de Dios. Versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Y bueno, salir de ella. ¿Cómo hace un cristiano para salir de una Babilonia espiritual? Babilonia tiene que ver con confusión. Babilonia tiene que ver con Babel. Babilonia tiene su origen en la llanura del Sinar, donde se asentaron estas culturas mesopotámicas. Babilonia tiene que ver con una mezcla, con una adoración satánica a dioses que no es el Dios de la Biblia, pero que astutamente van a querer, vuelvo y repito, maquillar para que la gente crea, la gente que realmente busca a Dios, crea que ese Dios que nos están imponiendo es el Dios de la Biblia. Y desafortunadamente, hermanos, y esto yo me vuelvo muy repetitivo, conozco a mucho hermano que por no tener un bagaje, una fundamentación bíblica, es muy fácilmente engañado. Hoy podemos ver por internet mil cosas. Por ahí hay una profetisa que estaba pidiendo una ofrenda de $1 millón, eso se hizo viral, y que si no eran capaces de dar tal dinero, no eran dignos de ser llamados hijos de Dios, como hay estas megas iglesias con pastores con aviones privados, con mansiones de lujo en la Florida. Y bueno, no quiero entrar al tema. Hoy en día esto está muy, dirían aquí en España, muy perrateada la cosa. Se ha vulgarizado incluso los aspectos de culto y de adoración, ¿no? Me acuerdo el famoso culto de la risa santa que hizo este hombre Roberts, ya murió. Hay unos vídeos en que realmente o estos famosos televangelistas norteamericanos hablando en lenguas, y no porque no puedan hablar en lenguas, sino todo el show que se ha montado, ¿no? Toda la manipulación, todo el desvío que se ha hecho hoy en día de la auténtica fe. Y en el nombre de Jesús proclaman eso. Seguimos hablando de esta Babilonia que emborrachó a los reyes, que hizo a mucha gente rica, que se deleitaba con sus riquezas también. Es una advertencia a que va a haber un poder, vuelvo y repito, que va a llevar a un sistema de adoración que es totalmente falso, ¿no? También aquí nos habla de que es un poder político religioso que va a imponer una adoración. Acordémonos de los 3 amigos de Daniel, que fueron bajo pena de muerte si no cumplían una adoración a la estatua. O sea, hay una adoración que es impuesta, que es obligada. ¿Vale? Seguimos con Apocalipsis. Vamos a leer el Apocalipsis capítulo 16, de los versos
16, 12 al 16. Escuchad lo que dice del 12 al 16. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparando el camino a los reyes del oriente. Aquí también hay un paralelismo cuando el rey Darío y el imperio medo-persa seca el río Éufrates para poder tomar Babilonia. Vale. Y vi salir, aquí es importante esto, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos en la batalla del día del día del Dios Todopoderoso. Vale. Aquí hay algo muy importante. Otra parte del Apocalipsis dice que esta Babilonia se divide en 3 partes. Y aquí es cuando empezamos a notar el paralelismo o la imitación que quiere hacer el enemigo y el engaño que está operando actualmente. Estas 3 partes o estos 3 personajes que acaba de nombrar el libro del Apocalipsis, cuando dice que vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Entonces aquí, hermanos, tenemos que empezar a entender de que hay una trinidad satánica también, ¿vale? No nos asustemos por el término Trinidad. El término Trinidad es un término de latín que no existe en la Biblia, pero nosotros creemos que hay un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Esa es nuestra fe. Entonces el enemigo también pone una Trinidad. El enemigo está hablando de que, o la Biblia nos está advirtiendo de que hay un dragón, que el mismo Apocalipsis lo revela, que es Satanás, la serpiente antigua, que hay una bestia, que es un sistema que domina sobre muchos pueblos, naciones y lenguas, y que hay un falso profeta que hace señales, que hace milagros, que se viste de cordero, pero habla como el dragón. Entonces, hermanos, aquí hay un cambio, nos están dando un cambiazo. Aquí es cuando el Señor, en Apocalipsis también, clama a su pueblo y dice: salid de Babilonia, pueblo mío. ¿Qué está queriendo decir el Señor con esto? Está queriendo decir que hay mucha gente de corazón sincero que ama a Dios, pero que están confundidos, que están borrachos por el vino de Babilonia, que han comido y han bebido tanta doctrina adulterada que hoy en día no saben distinguir entre el día y la noche, entre la luz y la oscuridad. Porque dice la Biblia, están borrachos, hermanos. Porque el único catalizador, el único filtro que el Señor nos ha dado es su palabra. Y desafortunadamente, y me vuelvo repetitivo de nuevo, hay mucho hermano con muchos años asistiendo a las iglesias que tienen poco conocimiento bíblico. Entonces, ¿cómo actúa Babilonia hoy en día? ¿Qué hizo Babilonia antes? Adoraba a otros dioses y obligaba por la fuerza, bajo pena de muerte, al que no adorara a sus dioses y a sus estatuas. De Babilonia, de Babel, que significa confusión, aparece en Génesis 10 un personaje intrigante que es Nimrod. Nimrod dice en Génesis 10 que era un fuerte cazador, altivo y resistidor de Dios. Curiosamente, la palabra Satanás también tiene o significa el que resiste a Dios. Entonces aquí hay un componente espiritual, Satanás, y un componente humano, Nimrod, que permite que este ser domine esta humanidad. Entonces aquí es cuando el hombre se exalta a sí mismo por encima de Dios, que eso también es babilónico, ¿no? Hoy vemos grandes pensadores, grandes científicos, ilustrísimos intelectuales, que con una filosofía muy interesante y de mucho libro,
llegan a la conclusión de que Dios no existe. ¿No se han dado cuenta que en las cosas de Dios no hay un término medio? Dios dice, o están conmigo o están con el enemigo. El que no está conmigo está contra mí. Entonces, en términos de la fe, en términos de nuestro diario vivir, yo tengo un amigo que dice, mira, es que a mí me importa 5 si venimos del mono, si somos creados o si nos originamos de una patata o de una hoja de plátano. ¿Qué es que me da igual, Manuel? Y yo le respeto y yo no soy nadie para cambiarle su forma de pensar. Pero lo que ese hombre tiene que saber es que él está decidiendo por sí mismo ponerse en contra de Dios. Entonces, hermanos, el punto complicado aquí es que esa Babilonia ha confundido incluso a los escogidos, a los elegidos, a los seguidores de Jesús. Y es lo que me motiva hoy a hablar de esta Babilonia espiritual apocalíptica. Salid de ella, pueblo mío, dice el Señor. Dejad de beber ese vino, dejad de estar tan confundidos como estamos. Mira, os voy a explicar. Estaba hablando de Nimrod. Nimrod muere, y esto ya forma parte de la mitología de todos estos pueblos, de las tradiciones de estos pueblos. Aparece una mujer llamada Semiramis, que proclama que ese muerto, un dios la ha embarazado a ella y le vuelve a dar vida. O sea que aquí también hay una historia de una resurrección de alguien que luego en las culturas antiguas recibe varios nombres, ¿no? Como Tamuz, como Zoroaster, como Mitra, como Dionisio, como Osiris. Y curiosamente, estos personajes de las culturas mesopotámicas, egipcias, reciben este nombre. Zoroaster se le llama también la semilla de la mujer. Mitra, el Salvador. Dionisio, el que lleva los pecados sobre sí. Osiris, rey de reyes. Curiosamente, estos son títulos que solamente pertenecen a Jesucristo. Pero aquí es donde tenemos que entender y tener la agudeza mental de que hay un engañador que quiere cambiarnos al Jesús Salvador y ponernos una imitación casi perfecta. ¿Y cómo vemos esto casi perfecto? Porque estamos borrachos por el vino que nos da Babilonia, por lo que hemos mamado desde el principio, desde niños, por nuestra cultura, por nuestra tradición, por nuestra propia religión. ¿Vale? Ahora, este culto de Semiramis y Tamuz, o sea, de una diosa madre con un niño divino, hoy en día lo podemos encontrar. No hay que ir muy lejos. En Ezequiel 16 el Señor le dice al profeta, pero ¿cómo no voy a estar enfadado con este pueblo si mira que vuestras mujeres hacen tortas y las presentan a la reina del cielo? O sea, este culto a la diosa madre viene desde muchísimo antes y caló incluso en el propio Israel, como ha calado hoy en mucha gente que se dice cristiana. Algo muy importante también leyendo está el famoso dios Dagón egipcio. Este dios Dagón egipcio, sus sacerdotes tenían un pez con una capa que simulaba la piel del pez, que hoy en día sacerdotes del rito católico lo utilizan, ¿no? Esta mitra que tiene aquí, si comparamos, es la misma forma de pez, de la boca del pez, que tenían antes los sacerdotes del dios Dagón. Entonces lo que quiero decir, hermanos, es cómo mucho paganismo ha sobrevivido, y hoy no lo han maquillado. Cuando estuve en Grecia, el guía
nos decía, mira qué curioso, en una isla estas, el patrón de la isla, a ver si no me equivoco, era San Patricio, San no sé qué. Y dice, curiosamente, era la misma estatua del dios Júpiter, pero le han quitado el tridente y es la misma estatua y ahora es San el que sea. Si leemos, por ejemplo, la estatua de San Pedro en el Vaticano, antes era el dios Júpiter. Lo podemos ver en internet. La gran ventaja de estas cosas es que la Biblia hoy sigue siendo el libro en donde más se basan los arqueólogos para hacer sus excavaciones, ¿no? Tanto así que en el Museo Británico existen evidencias bíblicas, allí en el Museo de Berlín igualmente. Entonces, y hoy a través de internet podemos comprobar muchas cosas, que es una gran ventaja para nosotros saber si todo esto son cuentos chinos o realmente existió. Entonces, esa Babilonia que existió y ya no existe, hoy está vigente, pero a través de un imperio espiritual dominado por el dragón, que sería el padre, por la bestia y por el falso profeta. Padre, Hijo y Espíritu Santo, en este caso sería la otra cara de la moneda de esa misma Trinidad. ¿Por qué el Señor nos pide salir de ella? Porque vuelvo y repito, las formas de adorar hoy en día están contaminadísimas, están contaminadas en la iglesia, en las iglesias cristianas, sin querer, estamos adorando formas del paganismo ancestral. Mira, otra cosa importante con respecto al culto de la madre y el hijo, esta diosa madre, se ha llevado en todas las culturas. En la India hay una adoración a Isis y a Iswara. En la China, Shin y Mu. En Egipto, Isis y Osiris. En Grecia, Ceres o Irene y Plutus. Fortuna y Júpiter en Roma. Entonces, veamos cómo todas estas formas de adoración paganas han permanecido en el tiempo y hoy nos las han maquillado y todavía existen. Ahora vamos a hablar también de algo muy importante. En Ezequiel, el Señor nos llama o le dice al profeta, le dice, mira cómo estos sacerdotes están rindiéndole culto al sol y se han postrado delante del sol. Entonces, aparte de un personaje como la diosa madre, viene otro personaje totalmente pagano y satánico, que es el dios sol. El dios sol, gastaría yo programas aquí y no termino respecto a esta figura. El dios sol tiene que ver con el día de adoración. Y tenemos que irnos a la historia. Tenemos que irnos a entender que un personaje como Constantino cambió el día. Que esto también es otro tema de muchísima base bíblica e histórica. Pero solamente les quiero dejar estas dos muestras, ¿no? Es la adoración a la Reina del Cielo, la adoración a una diosa madre, a la Pachamama, dicen en los incas y a los Andes, entre Bolivia, Perú, Ecuador, está este culto a la Pachamama, que es la diosa tierra, que es la diosa de la fertilidad, que es la diosa madre. Esta diosa madre ha parido un hijo, que es hijo de dioses, y es adorado a través de todas las culturas, ¿no? En Bogotá hay un culto al divino niño, un culto católico que arrastra masas. Y no hablemos de las no sé cuántas vírgenes que se adoran en todas partes del mundo, ¿no? En Europa hay 2 centros marianos, en Francia y en Portugal, y en México, pues
no se diga, y en Latinoamérica muchísimo también, en Yugoslavia también. Entonces, fijaos cómo la adoración, que solamente es para Dios, hoy en día la hemos desvirtuado por culpa de esta Babilonia espiritual, por culpa de este vino, de esta doctrina mezclada, hermanos. Entonces yo quería hacer este programa hoy simplemente para advertirles que hay una forma de adoración que a Dios no le gusta. Y que si tú estás realmente buscando del Señor, yo te pido de todo corazón que lo conozcas a través de la palabra. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento, dice el Señor a través de Oseas. Hoy estamos viviendo tiempos tremendos, tiempos revoltosos, tiempos difíciles. Acabo de leer un artículo en donde se proclama o se lanza la idea de los matrimonios bajo la filosofía del poliamor, que no es más que una poligamia aceptada y mutuamente consensuada entre el hombre y la mujer que se casan, y lo dan como algo que se va a imponer dentro del matrimonio, y ya una pareja famosa de Hollywood hacen pública su matrimonio bajo este concepto, bajo este parámetro de poligamia, porque no es otra cosa, ¿no? Esto lo digo porque tenemos que entender, hermanos, que el mundo lanza ideas y espera una reacción. Al principio encuentra cierta resistencia, pero es tanto el bombardeo, tanto, que al final la sociedad termina aceptándolo. Y el que diga lo contrario, pues es el bicho raro, ¿no? Porque no estamos de acuerdo o en acuerdo, sí, a esta sociedad tan progresista, tan desarrollada, tan humanista, en donde Dios es un mito, no existe. O si tú quieres adorar a Dios, mira, te planteamos no este Dios, sino este que se parece mucho. Y si tú no eres aguzado, no estás en la palabra, terminas adorando a este Dios y no al verdadero. Entonces, hermanos, así está actuando la Babilonia hoy en día. El Señor cita en Apocalipsis 6 veces a Babilonia y advierte que nos tenemos que salir de allí, que la adoración que Él exige es una adoración verdadera, bíblica, de corazón contrito y humillado, pero bajo una base bíblica, bajo una base de la verdad y en espíritu, dice. De tales adoradores busca mi Padre. Entonces, hermanos, profundicemos, por favor. No nos dejemos engañar de este método babilónico. Hoy se esconde bajo el progresismo, bajo el humanismo, bajo la igualdad de derechos, bajo la aceptación de todo. Y desafortunadamente, Dios ha dicho que el que no salga de Babilonia, que el que no se posicione ante Él, a favor o en contra, porque en Él no existen términos medios, van a recibir las plagas finales que están escritas en la Biblia y son terribles. Esto no es para meter miedo, esto no es para asustar a nadie, ¿no? Esto es simplemente para decir, conozcamos al Dios de la Biblia, conozcamos que hay un sistema que maneja los medios de comunicación, las modas, las películas, las tendencias filosóficas. Todo está manipulado y manejado para alejarte de este Dios. Y que si tú te quieres acercar a este Dios, te muestran este. Pero a este no. Porque el enemigo quiere que tú no conozcas a este Dios verdadero. Que tú te vayas muy lejos a través de filosofías, a través de sectas, a través de congregaciones, de hermandades, que curiosamente es gente muy intelectual. Es muy, muy intelectual. También la historia de las religiones nos deja ver también el simbolismo que hay detrás de todas estas sociedades, ¿no? Hay una sociedad que tiene el piso, el parqué, parece un tablero de ajedrez. Y claro, si tú lees, vas a entender de que hay tableros blancos y tableros negros, porque en los blancos están los dioses buenos,
en los negros los dioses malos. Entonces hay como un yin yang, ¿no? Un día, una noche, un bien, un mal, están allí. Y estas son formas de paganismo puro y duro y de confusión para mucha gente. Desafortunadamente se me acaba el tiempo. Yo quería con esto advertirles que en Apocalipsis 17:5 dice, y en su nombre, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra. Hay un sistema espiritual, religioso, dominada por la gran ramera, por la madre. Y desafortunadamente esta madre ha parido hijas que no están con ella, pero están repartiendo esa doctrina mezclada, ese vino adulterado, ese mosto fermentado que emborracha y hace perder. Hermanos míos, salgamos de Babilonia. Busquemos al Dios de la Biblia, porque un corazón contrito y humillado no despreciará el Señor. Porque Dios recompensa a quien le busca, porque Dios no está lejos para el que le busca. Todo esto son citas bíblicas. Hermanos, huyamos de Babilonia. Sepamos distinguir entre lo santo y lo profano. No mezclemos las cosas santas del Dios santo con las modas religiosas. Y estemos alerta al sonido de su voz, porque las ovejas, mis ovejas, escuchan mi voz y me siguen, dijo el Señor. Hermanos, gracias, que Dios los guarde y salgamos de Babilonia. Leamos la Biblia. Que Dios los guarde.